Abran su Biblia en el capítulo 1 del libro del Génesis. Génesis capítulo 1. Y estamos desarrollando una serie titulada La creación y Dios. Les recomiendo que compren las anteriores porque estamos analizando con microscopio, no con lupa. Con microscopio solamente los primeros 2 capítulos del libro del Génesis. Ya hemos grabado casi hasta el capítulo 40 el Génesis, versículo por versículo, pero nunca me había yo detenido para hacer un examen y un análisis tan exegético, tan detallado, tan minucioso, porque conforme vamos avanzando y desarrollando nuestro carácter cristiano y permitiéndole a Dios que refresque cada día y que nos dé más luz, como dice Salomón, el camino del justo es como la aurora, hasta que el día es perfecto. Es como la aurora, ¿verdad? Porque cada vez que va saliendo el sol se va haciendo más grande hasta que el sol se pone en toda su plenitud. Así es el camino del justo como la aurora. Si tú caminas con Dios es un banquete todos los días. Y mientras más cerca estés de Jesucristo, más entendimiento, comprensión, sabiduría e inteligencia vas a tener. Y es impresionante que tú puedas leer la Biblia, por ejemplo, el Evangelio de Juan hace 2 años y lo lees cada 3 o 4 meses, y cada vez que tú lees algo que ya habías leído, descubres algo que nunca te habías fijado que estaba ahí. ¿Les ha pasado, verdad? Aunque no digan amén, yo sé que sí es. Pero así es con la Biblia. Yo he estudiado Génesis, ¿verdad? Muchísimas veces Apocalipsis, y estos últimos meses que Dios, el Espíritu Santo, me hizo concentrarme aquí, descubrí, ¿verdad?, que había cosas, piedras preciosas, oro, plata escondido detrás de todas las palabras hebreas, de la forma como se ha descubierto a través de la ciencia, la paleontología, la astronomía, la arqueología, cosas que la misma ciencia comprueba que la Biblia tenía razón. Pero lo más importante es que en estos 8 conferencias llevamos 2 versículos. Imagínense nada más. Si estamos analizándolo con microscopio, 2 versículos llevamos, el 1 y el 2. Y hoy acabo con el 2. ¿Por qué? Porque se descubrió, ¿verdad?, últimamente, que cuando Dios dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no se refiere al principio del primer día de la creación del ser humano. Sabemos que la Biblia nos muestra que en 6 días Dios ordenó el planeta Tierra, pero antes de nosotros, ¿existía alguien? Claro, los ángeles. En el capítulo 38, el 4 en adelante del libro de Job, lo hemos visto ya en las conferencias pasadas, los ángeles estaban con Dios cuando Él estaba midiendo la tierra, dándole vuelta a la tierra, calculando su velocidad sobre su eje en 24 horas alrededor del sol. Los ángeles ya existían antes que nosotros. Y nosotros fuimos creados después que los ángeles. Y lo interesante de todo este estudio que estamos desarrollando es que la Biblia nos enseña que este planeta, antes que tú y yo lo ocupáramos y antes que Dios creara al ser humano, este planeta había estado ocupado por los ángeles. Y la Biblia así lo enseña. ¿Dónde está? Léela. Y vamos a ver a través de todo esto, hemos ya compartido mucho, pero lo más importante es lo siguiente. Hay muchas personas, vuelvo a repetir, que enseñan, no es que en el principio la Biblia dice que ahí comenzó la creación, sin embargo nos damos cuenta que no pudo ser así. Principalmente por varias razones. La primera es la siguiente: si la Biblia dice realmente que en el principio se refiere al inicio de los 6 días de creación del ser humano, la pregunta es, ¿en qué día se crearon los ángeles? Porque en el 6º día, cuando Adán estaba y Eva creados, ya Satanás, Lucifer, era un ángel caído, esperando ya poblar la tierra, esperando a la primer pareja humana para robar el liderazgo masculino. Por eso atrajo primero a Eva,
para separarla del liderazgo, tratar de influir en ella, a través de ellos arrastrar a la raza humana, pero vemos que ya había ángeles antes que nosotros creados, y no pudieron haber sido creados en 24 horas y haber caído en el segundo o en el tercer día, porque la Biblia enseña lo contrario, que Satanás, antes de que nos crea a nosotros, desde aquí planeó. Isaías 14, del 12 al 14, y dijo: subiré, y si subes es porque estás abajo, ¿verdad? Entonces, cuando Satanás dijo subiré y seré como el Altísimo, es porque él estaba aquí en la tierra. Y en Ezequiel 28 dice que él fue creado en Edén, en el mismo lugar geográfico donde Dios puso a Adán y Eva. Existía un Edén, pero no como el de Adán y Eva. Existía un Edén de piedras preciosas, porque era, en lugar de plantas y ornamentación de árboles preciosos y de árboles frutales, como Dios puso con Adán y Eva, el Edén de los ángeles caídos era de piedras preciosas, y los dinosaurios habitaron en esa época antes que nosotros, que es el misterio de la arqueología y de la paleontología. Cuando existieron los dinosaurios, pues sabemos que 20 millones de años, 30 millones de años, y tienen toda la razón. Se acaba de descubrir uno en Argentina hace 2 semanas, los huesos de dinosaurios, de fósiles, y eso demuestra que si los dinosaurios, a través de la prueba del carbono 14, el potasio argón y la radioactividad, que son los métodos científicos para poder datar el origen, o por lo menos cuando las cosas comenzaron a ser, datan de 25, 30, 40 millones de años. Entonces, si los dinosaurios están datando que vivieron hace 15, 20 millones de años, ¿qué significa esto? Nosotros los seres humanos tenemos aquí en el planeta Tierra lo máximo 10,000 años, lo máximo. Se calcula que 6,000 años de historia por las genealogías, no más de eso. Pero nuestro planeta es más viejo de lo que nos imaginamos. Y de ahí los programas de Discovery Channel, los aliens, los extraterrestres. ¿Y quién hizo las pirámides de Egipto, las de Yucatán? ¿Quién les dio a los mayas el conocimiento que tenían para, sin calculadora, sin computadora, sin ningún instrumento, sin telescopios, haber datado la Tierra o el movimiento de la Tierra en 365 días, segundos, minutos y segundos? ¿Quién les enseñó a los mayas tan grande inteligencia y conocimiento? ¿Cómo es que todas las estructuras mayas en Yucatán, en Guatemala, Centroamérica, están orientadas a las constelaciones, a las Pléyades y al Orión, que menciona el libro de Job? El Orión son 7 estrellas calientes, y las Pléyadas son las constelaciones que se conocen, ¿verdad?, en el zodíaco, que Dios las hizo, pero no asociarlas con la conducta humana como la astrología. No confunda la astronomía con la astrología, ni la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Bueno, entonces hay tantos misterios que la gente no sabe. El Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasa en ese triángulo entre Cuba y Florida y parte del Golfo de México, donde desaparecen barcos? ¿Quién pudo haber construido las pirámides y las construcciones de Machu Picchu en Perú? En una altura impresionante, con rocas de más de 8, 15 toneladas. ¿Quién va a subirlas? ¿En qué grúa las van a subir? ¿Cómo pudieron meter más de 25, 30 mil piedras en las pirámides de Giza en Egipto de 8, 10, 15 toneladas, cuando ni siquiera a 10 kilómetros del Cairo hay piedras? Bueno, cosas así que quién las cortó que parecen mantequilla. ¿Qué sistema de impermeabilización usaron? Dicen que los egipcios, porque están en Egipto, que durante más de 8,000 años que se calcula que las pirámides se construyeron, 5, 8,000 años, ni el aire, ni el granizo, ni el viento, ¿quién pudo haber mantenido esa impermeabilización, esa estructura, para que no fueran ni siquiera erosionadas un milímetro? ¿Qué sierra ocuparon hace miles de años eléctrica para que cortara esas piedras como mantequilla
En el siglo XXI no existen ni las de esmeril ni las de punta de diamante, de acuerdo a los ingenieros ¿cómo se llama? En todo lo que es el área de la investigación científica, que corten una piedra como mantequilla de esa forma, ni los huecos que hicieron en las piedras, ni la forma como las cargaron. Todos esos misterios nos hablan que ese conocimiento se los dieron los ángeles. Y estaban aquí antes que nosotros, y estos ángeles siguen bajando al planeta Tierra y siguen comunicándose con ciertas personas y siguen haciéndonos creer que son marcianos, que son jupiterianos, que son extraterrestres. Y las mismas agencias de investigación, como la Organización de las Naciones Unidas, nombró hace 2 o 3 años a un departamento especial en la ONU, y es una señora la encargada hindú para investigar el fenómeno OVNI. Entonces, algo nos dice que hay algo más allá del espacio, pero la gente no sabe que la Biblia nos habla y nos dice que así es. Sí existen extraterrestres, pero no son jupiterianos, ni venusinos, ni marcianos, son ángeles caídos, con contacto con los hombres, dando inteligencia, dando sabiduría a muchas personas, con la única condición que le vendas tu alma al diablo. Y así hay artistas que son bailarines impresionantes, cantantes que son impresionantes, grupos de rock pesado que son impresionantes y que se hacen millonarios, y nadie sabe que detrás de ellos hicieron pacto con Satanás. Y Satanás te hace millonario, y Satanás te hace famoso, y Satanás te hace que llegues a la presidencia de la república, y Satanás te da lo que tú le pidas, pero viene y te cobra la factura. De ahí las palabras de Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Muy bien, vamos pues a hacer un estudio muy breve de los ángeles para darnos cuenta que estos ángeles también en la Biblia se les llama estrellas, para que comiences a aprender más acerca de estas entidades espirituales. Ve apuntando los versículos. Jueces 5:20 dice así: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Nos damos cuenta que las estrellas no puede ser un lenguaje literal ni figurativo, sino que se está refiriendo a los ángeles. Y vamos a seguirlo comprobando y leyendo, por ejemplo, ahora en Daniel capítulo 8, versículo 10, dice así, Daniel 8, 10, y se engrandeció, está hablando del anticristo, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Y cuando leemos Apocalipsis 12:4, donde ya se corren las cortinas, se nos dice que el dragón o Satanás o Lucifer arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿A quién se refiere? A los ángeles caídos. Entonces vemos en primer lugar que estas entidades espirituales, los ángeles, que existen todavía y que no son los demonios son completamente diferentes a los ángeles, habitaron antes que nosotros el universo, siguen teniendo control en muchas partes del universo y siguen en contacto con muchos seres humanos. Muy bien. Ahora vemos nosotros también muchas cosas que ya habían sido creadas antes que nosotros. Por ejemplo, el sur, el norte, el oriente y el occidente, que forman el cielo, ya existía en el principio, antes del primer día de la creación. Los átomos y las moléculas que forman la materia ya existían antes que nosotros. La tierra ya estaba colgada sobre nada. Antes que se descubriera y dijeran que estaba cargada, que Charles Sattler la cargaba, ¿se acuerdan? O pintaban la tierra sobre una tortuga y tantas tonterías que hacían los libros de astronomía. La Biblia en el libro de Job ya había profetizado que la tierra colgaba sobre nada. El abismo y las aguas ya existían antes que nosotros, y las tinieblas
ya cubrían la tierra. Todo esto fue creado en el principio. Ahora pongan atención, por favor. Cuando dice la Biblia, en el principio, no había ángeles, no había serafines, no había querubines, no había absolutamente ninguna criatura en el universo, ni galaxias, ni hoyos negros, ni planetas, ni estrellas, más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios habita en la eternidad. Y cuando la Biblia dice en el principio, Dios formó e inventó el tiempo, porque el tiempo no existe en la eternidad. Cuando hablamos del tiempo, claro que nos imaginamos una línea que parte de aquí y decimos, por sécula seculorum, por los siglos de los siglos, o sea, que nunca va a tener fin. Esto no es la eternidad. Esa es la forma en la que nosotros nos imaginamos la eternidad, algo que no tiene final. La eternidad no tiene tiempo. Velo apuntando. En la eternidad no hay la materia como la de nosotros. Y en la eternidad no hay pasado ni futuro, hay presente nada más. Y cuando Dios se revela a nosotros a través de Moisés, Éxodo capítulo 3, le pregunta a Moisés, ¿cómo te llamas? Y entonces en el hebreo se usan 4 consonantes sin vocales que se tradujeron Yahweh o Jehová, que significa en el tetragramatón, yo soy el que soy. O sea, no soy el pasado ni el futuro, yo soy el que soy ahorita, en el presente. Entonces, esto no lo podemos nosotros imaginar hasta que venimos a la Biblia. Les dije que les iba a salir humo por las orejas. Miren ustedes, ¿cuándo fue escrito el Apocalipsis? Hace 2000 años por el apóstol Juan, ¿ok? Juan está hace 2000 años en la isla de Patmos, 93, 94 años de edad, se calcula que murió como a los 96, 97 el apóstol Juan. Ahí se le aparece Dios y Juan viaja en el tiempo 2000 años. Viaja hacia el futuro y ve algo que no ha sucedido y que está escrito en el Apocalipsis. Los juicios, las plagas, las trompetas, las copas, el anticristo, el falso profeta, la iglesia cómo iba a acabar, todo Juan lo ve y lo escribe aquí. Entonces Juan está escribiendo algo que ya sucedió, que no ha sucedido y que está por suceder. Les dije. O sea, Juan está escribiendo algo del futuro que ya sucedió, porque si lo vio, tenía que estar viendo algo que estaba sucediendo. Y al mismo tiempo, él estaba 2000 años antes. Y nosotros nos encontramos en medio, porque él ya dijo que ya pasó, no ha pasado en nuestro tiempo presente y está por suceder en el futuro para nosotros. Entonces nos encontramos nosotros en un universo cerrado de 4 dimensiones, abajo de la eternidad. Señor, dame sabiduría. La eternidad es la habitación donde vive Dios. Dice Isaías, Dios habita la eternidad y la santidad y con los quebrantados de espíritu. Dios deja esta dimensión que no es la de nosotros. Hasta que muramos vamos a entrar a la eternidad, aunque ya tenemos la garantía del Espíritu Santo cuando Él nos selló como hijos de la familia de Dios. Y Dios deja la eternidad y Dios crea el tiempo en el principio. Y en ese principio Dios crea el espacio, el tiempo y la materia. Y lo primero que Dios crea es a los ángeles. Y los ángeles están divididos en un rango especial. Veamos estas diferencias de la forma en la que Dios crea a los ángeles en 2 pasajes. El primero se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo 12,
y el segundo en Colosenses 1:16. Escuchen lo que dice Pablo. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Entendámoslo, cristianos. Tu lucha no es contra tu suegro, contra tu suegra, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus padres, muchacho que me escuchas, contra el gobierno, contra los temas comunistas o marxistas o socialistas o nazismo o fascismo. La lucha no es contra nada que nos rodea físico de ningún ser humano, sino contra criaturas, entidades espirituales que existieron antes que tú y antes que yo existiera, que son más reales que tú y que yo, y que la Biblia les llama principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales de maldad, que influyen en los gobernantes, en tu suegra, en tus hijos, en tu novia, en tu novio, en tu esposo, en los deportistas, en los cantantes, en los políticos. Este mundo que nos rodea, que se podría llamar empírico, como dicen los ateos, yo no creo nada de lo que no veo, en lo que no oigo, en lo que no huelo, ni lo que puedo palpar a través de los 5 sentidos, qué reducidos y qué encarcelado estás si eres ateo. Porque hay otra dimensión que nos rodea que es mucho más real, que la Biblia nos saca a la luz y que nos muestra que si no estás tú consciente de este mundo que nos rodea, te van a volver loco tarde o temprano. Porque el campo de batalla del ser humano aquí se encuentra en la mente. Aquí está la guerra entre el bien y entre el mal. Y nosotros decidimos de qué partido nos vamos a poner. Del América o de las Chivas. Del Barcelona o del Real Madrid. Será melón, será sandía. Es la decisión de nosotros como agentes morales responsables. Dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, ya vivamos en el Espíritu. Dejemos, y en lugar de pelear contra tus padres, contra tus hijos, contra el gobierno, oremos. Es a través de la oración que podemos ganar todo. Es a través de la oración que cambia a tu esposo, que cambia a tu esposa, que cambia a tus hijos, que cambia a tus papás, que podemos cambiar el gobierno, que podemos cambiar muchas cosas. Es nuestra arma espiritual, la oración. Porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, o sea, ejércitos, millones. Estos son los demonios espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice en Colosenses capítulo 1 versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea en Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Escuchen, sean tronos, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tronos nos habla de que estas criaturas espirituales invisibles, que la Biblia le llama ángeles caídos, se sientan para gobernar. Un trono es donde alguien se sienta para gobernar, y cualquiera que sea rey o gobernante tiene que tener súbditos, ¿verdad? Eso es lógico. Entonces hay gobernadores de las tinieblas que tienen gobernando sin que la gente lo sepa, están siendo gobernados, está siendo influido por espíritus inmundos, espíritus de maldad que quieren desviarte y abortar el plan de Dios para tu vida. Dominios son los que dominan o ejercen control sobre lugares geográficos de la tierra. Hay principado sobre México, otro sobre Canadá, otro sobre Estados Unidos, otro sobre El Salvador, sobre Nicaragua, Brasil. En cada país hay un principado satánico. Debajo del principado hay gobernadores, y hay un gobernador en el estado de México, en el estado de Oaxaca, en el estado de Nuevo León, y así como hay gobernados y está organizada una república, más o menos de la misma forma están organizados ellos también. Y este modelo de organización se encuentra en la Biblia, desde el libro de Deuteronomio
antes que el derecho romano existiera. Los principados son los que funcionan como los principales líderes, y las potestades, los que tienen autoridad delegada, prestada, no es de ellos. Dios permite a muchas entidades espirituales que actúen de acuerdo al gobierno que quieran tener. ¿Me escucharon? Primera Samuel capítulo 8. Samuel se acerca a Dios. Señor, el pueblo no quiere que tú gobiernes. Ya no quieren la teocracia, el gobierno directo de Dios, que es el único gobierno perfecto. Y entonces Dios le dice a Samuel: déjalos, deja al pueblo que ellos voten y que ellos escojan lo que ellos quieran tener. Y van a escoger, como antes no me consultaron a mí, ni me tomaron en cuenta. Dios le dice a Samuel, 1 Samuel 8, van a escoger a un hombre, y Dios profetiza lo que el rey Saúl iba a hacer con Israel. Y van a escoger a un hombre que va a entrar con muchas cosas, prometiendo muchas cosas, etcétera, etcétera, y los va a acabar oprimiendo, y se van a arrepentir y se van a volver enemigos contra mí. Y fue exactamente lo que le pasó al rey Saúl. Acabó consultando brujas. ¿Se acuerdan a la bruja de Endor? Entonces Dios no puso a Saúl. Dios permite. No es que, como dice la Biblia, claro que él y está ejerciendo su dominio porque él es soberano, pero muchas veces Dios permite que pasen cosas, como por ejemplo, Dios no quiere que las mujeres gobiernen la iglesia, que sean las pastoras las que gobiernen la iglesia. El liderazgo de la iglesia, el liderazgo de la familia y de las naciones se las dio Dios a nosotros los varones. Pero cuando en una casa el varón no es responsable y la mujer toma las riendas de la casa, y comienza la mujer a enseñarles a los niños la Biblia y a dar lecciones de moral y a darle dirección a la casa, Dios se alegra. No es que Dios quiera que ella gobierne, pero cuando el varón abandona su posición, Dios levanta aún a las piedras, las hace hablar. Cuando en la iglesia no hay hombres, Dios levanta mujeres. En cada vez que voy a mis viajes me preguntan: ¿qué opinan las mujeres pastoras? Gloria a Dios y las bendigo, porque cuando hay pastoras es porque no hay hombres, y porque no hay hombres por lo irresponsable y lo negligente, que ya no supieron nunca la responsabilidad ni tuvieron el valor de levantar una iglesia a ellos, y las mujeres llegan y toman el liderazgo. Dios lo permite, pero no es su voluntad. Entendamos eso. Dios quiere que los hombres gobiernen las naciones, y desgraciadamente, qué increíble ahorita en el siglo XXI, la única mujer en las casi 200 naciones que tenemos en el globo terráqueo es cristiana. Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, es mujer. Ninguna otra persona. Bueno, ahora gracias a Dios que ya Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, hay que orar por él, está en el hospital, le dio neumonía, levantó la Biblia antes de ser elegido ahora como gobernante después de las crisis de Brasil, y le pidió a Dios que lo guiara. El presidente de Colombia también está orando, usando la Biblia también. Hay un contrapeso ya, gracias a Dios, por estos hombres que comienza Dios a levantar como políticos, y gracias a ese pueblo que están orando por estos gobernantes. Oremos por México. Oremos por México. Muy bien. Entonces, así es como están organizados estos ángeles. Ahora, muy bien, dentro de estas entidades espirituales hay 6 que menciona la Biblia. Número 1, los querubines. Los querubines no son ángeles. Vamos a demostrarlo ahorita. Son criaturas espirituales con muchas alas, y siempre se relaciona en la Biblia con la santidad de Dios. La palabra querubín en el hebreo es la palabra kruf, con K-R-U-W grande, que significa los que adoran, los que bendicen o los que alaban. Y en Isaías 6 se describen arriba del trono de Dios diciendo: santo, santo, santo a Dios. El arca que construyó Moisés por instrucciones de Dios, en el propiciatorio le dijo Dios: de una sola pieza haz 2 querubines, con las alas tapando sus caras, viendo hacia donde se derrama la sangre. En otras palabras, estaban protegiendo la santidad de Dios.
Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Dios no mandó ángeles, mandó un querubín en la entrada del huerto del Edén. Génesis capítulo 3, con una espada y con encendida, y la espada significa la justicia. En otras palabras, ese querubín se puso en la puerta del huerto del Edén para decir: ningún ser humano regresa al huerto del Edén, ningún ser humano regresa al paraíso de Dios hasta que la justicia de Dios se cumpla y la santidad que yo represento. Y como ninguno de nosotros podíamos hacernos justicia por nosotros mismos, Dios envió a su Hijo a que hiciera justicia en nuestro lugar. Y cuando Jesucristo es el justo que Dios recibe en la cruz, sin defecto y sin mancha y sin pecado, esa justicia de Él nos la imputa Romanos 5:1, justificados por la fe, declarados ante el tribunal cósmico de Dios que somos justos sin ser justos. Es como un saco, como una mancha que tuviera yo aquí de tinta. Antes de Cristo, la mancha era el pecado, que Dios solamente la cubría. Hasta Cristo ningún pecado había sido borrado, solamente la sangre de los animales figurativamente cubría el pecado. Y cuando viene Cristo, no nos viene a cubrir, sino que lava el pecado como si nunca lo hubiéramos hecho, y entonces nos da un saco que no es de nosotros, que se llama en Filipenses 3 la justicia de Dios por la fe, y en Romanos capítulo 3 esta justicia dice que tú y yo ante los ojos de Dios somos justos porque alguien cumplió esa justicia, y Dios nos declara siendo pecadores santos, siendo malos buenos, y siendo injustos nos declara justos. ¿Y todo por qué? Porque te fuiste a la villa de rodillas, porque hiciste un auditorio para los niños pobres, porque hiciste un asilo para ancianos, porque regalaste todo tu dinero cuando te moriste. No hay nada que pueda adjudicarnos la justicia. Se llama la gracia de Dios. Un regalo que no merecemos. Es el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Es el mensaje que necesita oír tu familia. Papá, Dios te quiere perdonar, pero hijo, soy un borracho, parrandero y jugador, me dicen el aventurero de Tlalnepantla. No importa, soy una prostituta, usted no me conoce, hermano. Soy lesbiana, soy homosexual. Es más, he matado a 30 personas, he abortado 15 chamacos. No importa lo que hayas hecho. Vean nomás qué mensaje tan glorioso. La sangre de Cristo te limpia de todo lo que hayas hecho. ¡Wow! Mensaje de la gracia de Dios. En segundo lugar tenemos los serafines. Sarap es la palabra hebrea, sarap con ph al final, que significa los que arden. Los serafines son otras criaturas espirituales que arden, o sea, de pasión, se consumen con el fuego por la santidad y el amor de Dios. Es lo único que se nos da a conocer en la Biblia. Adoran sin cesar y aparecen una vez nada más en la Biblia, en Isaías 6. En tercer lugar tenemos a los arcángeles. En la Biblia se menciona a un arcángel, arc, ese prefijo que significa grande o el más grande, ángel, enviado o mensajero. Arcángel, el principal de los ángeles significa, o el jefe de los ángeles, y el nombre es Miguel. Miguel significa, el primero significa quién como Dios. Si tú te llamas Miguel, Miguelón, significa quién como Dios tu nombre. Y aparece en 3 pasajes nada más de la Biblia el nombre de Miguel, en Daniel 12:1, involucrando la defensa de los judíos; en Judas, versículo 9, disputando con Satanás el cuerpo de Moisés; y en Apocalipsis 12, del 7 al 12, luchando contra Satanás y los ángeles, y él como jefe del ejército de Dios.
Tenemos en cuarto lugar a otra criatura que se le da nombre en la Biblia, que es Gabriel. Gabriel. Y este ángel Gabriel significa el poderoso. Si te llamas Gabriel o te dicen Gaby, eres el poderoso, no tú, lo que significa el nombre. Y aparece 4 veces en la Biblia el nombre de Gabriel. Gabriel es el más importante correo de Dios, el ángel que Dios ha enviado a las misiones más importantes de la tierra desde que nos creó. Gabriel aparece en Daniel 9:20, trayendo a Daniel la respuesta del cielo de las 70 semanas de lo que le queda al pueblo judío de existencia. En Lucas 1:26 y 27, en segundo lugar, él es el que le revela a María, a la Virgen María, que iba a ser madre del Hijo de Dios, de Jesús. Y en tercer lugar, en Lucas capítulo 1, versículo 8, donde le anuncia a Zacarías, el esposo de Elizabeth, que era prima hermana de María, el nacimiento de Juan el Bautista. Y Gabriel ya no vuelve a aparecer jamás en las páginas del abismo. Muy bien, tenemos en quinto lugar en Apocalipsis capítulo 9 a otro ángel que se encuentra encerrado en un lugar que se llama el abismo. El abismo se encuentra en el centro de la tierra y es donde se encuentran todos los demonios. El otro lugar es el infierno, donde se encuentran todos los espíritus humanos. Y el otro lugar, segunda de Pedro 2:4, el Tartarus, que se tradujo infierno, donde están los ángeles caídos más poderosos. Pero aquí en Apocalipsis 9 vemos nosotros en el versículo 11 que el jefe de los demonios no es un demonio, es un ángel caído que quién sabe qué hizo el chiquito pero se quedó encerrado y va a ser liberado con todos los demonios en el tiempo de las trompetas que comiencen a sonar, tal vez en la quinta trompeta. Y dice así, Apocalipsis 9, versículo 11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. La palabra Apolos, Apoluni en griego significa el destructor. Entonces es el segundo más poderoso de Lucifer o Satanás, que está encerrado en el abismo y lo puso Dios como jefe, como una cárcel. Él es el guardián de esa cárcel de todos los demonios. Y finalmente tenemos a Satanás, que su nombre no es Satanás ni tampoco es el diablo. El nombre de esta criatura espiritual que era del rango de los querubines. Lo vamos a ver en las próximas conferencias en Ezequiel capítulo 28. Él era un querubín y Lucifer es el nombre del diablo. La palabra Satanás significa enemigo, apúntalo, o adversario. Viene del hebreo Satán, pero ese no es un nombre, es un título. Diablo significa acusador. Tampoco es un nombre, es un título. El nombre es Lucifer. ¿Qué cosa más irónica que significa Lucifer? El que lleva la luz, el portador de la luz. Y se le asociaba con Venus, con el planeta Venus. Y a los ángeles se les asocia con las estrellas. Y todo esto lo vamos a ver por qué. Y por qué los ángeles y Lucifer distorsionaron las Pléyades, las constelaciones de los cielos, Virgo, Géminis, Libra y todas esas que el hombre le puso a las constelaciones de acuerdo a las figuras que fueron sacando de las Pléyades, y las comenzaron a asociar para que el ser humano creyera que si eres Géminis, no te cases con una Libra. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Cómo podemos llegar a ser tan tontos de creer eso? Y que si eres Escorpio, no te cases con esa persona, pues, y todavía vas al periódico y no he checado mis horóscopos. Y nos llamamos seres racionales, inteligentes.
creyendo que tienen influencia en mis decisiones y que de acuerdo a mis horóscopos mi destino está guiado por las estrellas, pero eso sí, no creen en Jesús, prefieren creer en la astrología. ¡Qué increíble! La estupidez a la que el ser humano ha llegado. Profesando ser sabios, se han hecho necios. Entonces, Satanás, que es el querubín, es realmente el jefe de todos los ángeles caídos. Los querubines no cayeron, cayó un solo querubín. Los serafines no cayeron, siguen todos los serafines tal como los creó Dios. Los que cayeron fueron los ángeles, y los ángeles son simplemente mensajeros. Criaturas que vienen de la otra dimensión a la tierra, como Gabriel, como Miguel, a traernos mensajes. A Cristo lo fortalecieron en Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando resucitó, lo acompañaron en la resurrección a Jesucristo. Un ángel se le apareció a José y le dijo: huye con María a Egipto porque viene ahorita una persecución. Y ellos, dice en el libro de Hebreos capítulo 1, que los ángeles son espíritus ministradores a los herederos de la salvación. Tú tienes, no te imaginas cuántos ángeles desde que te levantas hasta que te acuestas. Yo tengo cantidad de ángeles, todos los cristianos. Porque dice los salmos, el Salmo 37, el ángel de Jehová acampa, o sea, ahí tiene su choza junto a nosotros, su tienda de campaña, duerme, voy, me acompaña, me subo al camión, va conmigo, etcétera, etcétera, tal vez 5, 10, no sabemos cuántos, acampa alrededor de los que le temen. El momento en que tú te subes a un carro y dice la carretera, la autopista del Sol a Acapulco, 100 kilómetros y le metes 140, el ángel se baja del coche. Yo hace muchos años, antes de ser cristiano, corría motos, fue otra de mis pasiones. En 2 circuitos corrí motocicletas, tuve 2 accidentes de muerte. Bueno, tuve 4 en total en ser cristianos de muerte, así de muerte, que sobreviví por el plan de Dios. Y cuando me convertí, ¿verdad? Me dijo un hermano: mira, si quieres, dije, ya no quiero motos deportivas, una Harley Davidson. Me dice, hace muchos años, me dice este hermano, que era un pastor, un consejero: si tú quieres usarla. Le dije, ¿puede un cristiano como una moto? Claro que sí. Una bicicleta, claro. Un patín del diablo, también aunque se llame diablo, se puede usar el patín también, porque no son del diablo, ¿verdad? Puede esquiar, claro que puede esquiar. Me puedo aventar de la quebrada, aviéntate si quieres. Puedo ir a Vela, allá a Denver a esquiar. Mira, puedes hacer lo que tú quieras, siempre que respete las leyes y lo que el gobierno ha impuesto. Entonces respeta los altos, respeta la velocidad, y Dios se hace responsable de cuidarte. Y se los digo y doy testimonio, mi esposa es testigo, mis hijos también. Desde que me convertí jamás volví a tener un solo accidente, ni en moto ni en coche tampoco, porque tenemos que tener el temor de Dios. Y entonces Dios nos cuida y sus ángeles nos van a abrir el camino y van a evitar muchos accidentes en nuestra vida, que de otra manera tenemos por querer violar las leyes de Dios. Y finalmente, existen ángeles, ¿verdad?, al servicio de Dios y al servicio de Satanás. Los decaídos que estamos hablando y los que Dios envía a los cristianos y a las iglesias. Todas estas criaturas, los ángeles, fueron creados libre moralmente, inteligentes, son espíritus del más alto rango, poderosos en fuerza, en sabiduría, en inteligencia. Pero qué increíble que dice en 1 de Pedro y en 2 de Pedro que estos ángeles que nos sobrepasan en inteligencia, en poder y en fuerza, están todos los días aprendiendo de nosotros. O sea, cuando yo abro la Biblia en la mañana o tú en tu casa, ahí están de fisgones. ¿Qué estará leyendo, Armando, ahorita? A ver, mira lo que descubrió. ¿Tú ya lo habías visto, compadre? No lo he visto tampoco. A ver qué cosa va a escribir en la máquina, a ver esas cosas. Y está, porque este conocimiento Dios no se los dio a ellos, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el maestro. 1 de Corintios capítulo 2 del 10 en adelante. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del Espíritu?
más que el Espíritu de Dios, que conoce las cosas profundas de Dios. Entonces, si alguien quiere conocer a Dios, necesita no inteligencia, no entendimiento, no sabiduría, necesita al Espíritu Santo. Y Él es, si lo tienes, es la unción, y ya no necesitas otra unción, el que nos guía a toda la verdad. Y los ángeles están aprendiendo la gracia y la misericordia, porque para ellos, escúchame bien, no hubo perdón. Segunda de Pedro capítulo 2, no perdonó Dios a los ángeles. ¿Por qué? ¿Injusticia de Dios? No. Simplemente porque estas criaturas se les dio más que a nosotros. Estaban y vivían enfrente de Dios. Tú y yo vivimos por fe. Creemos en aquel que no hemos visto, le adoramos y le bendecimos sin jamás haberle visto, más que oímos su palabra como las ovejas. Cuando el pastor agarra el cayado y golpea las piedras, ¿sabían que las ovejas son semiciegas? Una oveja ve de aquí a 3 metros, pero si aquí está la oveja y aquí está el pastor, la oveja no lo ve. Y son tan brutas y tan indefensas y tan inútiles, por eso los compararon con ellas. Dios no se equivocó en compararnos con ellas, que no ven al pastor, pero el pastor tiene, no hay un pastor que no traiga un cayado, y cuando el pastor comienza a golpear, no lo ven, pero siguen sin verlo. Y dice la Biblia en Juan 10, nosotros tampoco lo vemos, pero lo seguimos cuando lo oímos. Aquí en su palabra. Sean hombres de la palabra y hombres del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra, por regalarnos el regalo de darnos a conocer el misterio de tu voluntad, por estarnos conformando conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, por habernos descorrido las cortinas del mundo invisible que las personas comunes y corrientes no entienden ni conocen, y por eso el mundo está llegando a su fin. No te conocieron, y tu pueblo perece cuando no hay conocimiento. Y como en los días de Noé, se casaban, comían, bebían, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No hay nada de malo en casarse, no hay nada de malo en comer, no hay nada de malo en beber, eso no es pecado. ¿Qué fue lo que no entendieron en tiempos de Noé? Lo mismo que ahora, en el siglo XXI, la gente no entiende que te necesitamos. México te necesita, Venezuela te necesita. Las familias te necesitan, Señor. Cuando el ser humano llega a comprender esto, la profunda necesidad que tenemos de ti, y que separados de ti nada podemos hacer, nuestras vidas serán transformadas. Tú cambiarás nuestra familia, nuestro destino, y tus promesas son siempre el sí y el amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que eres y has sido y serás por toda la eternidad con nosotros, porque te pertenecemos y pronto estaremos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de pie para la bendición pastoral. Por favor, los que quieran pueden alzar su mano hacia acá en señal que reciben esta bendición. Los que no, no hay ningún problema. Que Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Que Dios fortalezca tu familia con la palabra de Dios, y Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre. Que esta criatura crezca y nazca en un hogar cristiano, alimentado y guiado por los principios de ética, morales y espirituales de la santa palabra de Dios. Que Dios bendiga a tus padres. Honra a tus padres y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Es el primer mandamiento con promesa. Bendice, Señor, el trabajo de cada uno de tus hijos. Que la energía del Espíritu Santo te sostenga y te dé salud hasta el final de tu vida, para que tengas esa fuerza para trabajar para tu familia de una forma honesta delante de Dios. Que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga tu entrada y tu salida, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por México. Señor, te pedimos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tú le des sabiduría, Señor. Por la secretaria de Gobernación, por todos los que forman su gabinete, estamos intercediendo hasta el trono de tu cielo, Señor, por ellos, que tú les bendigas y que les muestres, Señor, el camino que nuestra nación debe de tomar.
Y aprovechamos también, Padre Santo, de pedirte por el pueblo de Venezuela, de los millones de niños sin comida, enfermos, sin medicinas, que están gritando como en los tiempos del faraón en Egipto, oprimidos en la esclavitud. Señor, que tú les fortalezcas, sobre todo a nuestros hermanos en Cristo. Fortalécelos, Padre, guárdalos del mal, y que estas campanas de la libertad suenen muy pronto, Señor, para que sean ellos libres en el nombre de Jesucristo, y puedas levantar estas naciones con el propósito de saber que es la cruz lo único que el mundo puede tener como esperanza, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que se va a titular esta serie La creación y Dios. No se pierdan ninguna de las conferencias que vamos a ir compartiendo, desde luego en diferentes iglesias, pero vamos a comenzar aquí en Toluca con la primera y la segunda parte de la creación y Dios. Y antes de entrar a la Biblia, les pido que la abran en el Génesis capítulo 1 y comenzar a profundizar este pasaje más importante que existe. ¿Por qué el libro del Génesis? Que la palabra Génesis en el hebreo viene de Genao, que significa en el hebreo Bereshit, con B de burro, Bereshit en el hebreo, y significa origen u orígenes. Entonces el Génesis es el libro de los orígenes. No vamos en esta serie a predicar de todo el libro del Génesis. Esta serie ya la compartí hace algunos años. Si no la tienen, la pueden pedir. Tenemos casi todo el libro del Génesis, versículo por versículo. Esta serie se va a enfocar simplemente en los primeros 2 capítulos del Génesis. O sea, vamos a entrar con microscopio, vamos a entrar con lupa, vamos a ver que antes de que Dios creara el mundo, la tierra como la tenemos nosotros, antes de nosotros existía otro mundo, que es el mundo de los ángeles. Y vamos a ver que este mundo de los ángeles tenía como planeta este planeta en el cual tú y yo estamos, el planeta Tierra. Y vamos a ver cómo Dios comenzó a formar todo, y vamos a ver la profundidad que existe nada más en los primeros 2 versículos del Génesis. Ahí nos podemos detener casi un mes para que podamos nosotros entender la profundidad de la mente de Dios. Entonces vamos a estudiar claramente la eternidad de Dios. Cuando hablamos de la eternidad, pues la mayor parte de los cristianos no sabemos qué significa eternidad. Creemos que es un punto de una línea recta que sale y continúa eternamente. Sin embargo, esto es una medida de nosotros, esto no es la eternidad. O cuando decimos por los siglos de los siglos o secula seculorum, creemos que ya nos vamos a seguir extendiendo por todo el tiempo. Vamos a descubrir otras cosas diferentes que Dios hizo y creó, y vamos a ver también las 3 palabras en el hebreo que son importantísimas para poder entender qué cosa Dios creó de la nada, que es la palabra bara, qué cosa Dios creó para formar, que es yatzar, y qué cosa es darle forma a algo, que es la palabra asa, así como suena, bara, yatzar con Y y asa. Si nosotros no conocemos estas 3 palabras, entonces no vamos a entender, por ejemplo, por qué hasta el 4.º día Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando alguien me dice eso, yo les digo, ¿en dónde dice eso? Porque en mi Biblia no lo dice. ¿Cómo no, hermano? Léale ahí, Génesis 1.14, dijo luego Dios. ¿Qué cosa dice? No dice Dios creó, dijo luego Dios, haya lumbreras. Y esta palabra haya es la misma palabra hebrea, haya, que significa hacer o que se ponga algo en movimiento. Entonces el sol y la luna ya existían. Dios no los creó en el primer día de la creación de nosotros, sino que en el mundo anterior de nosotros el sol y la luna ya existían, y el universo sufrió una especie de congelamiento para que cuando Dios volvió a recrear todo y a colocarlo en nosotros
Dios puso en movimiento lo que ya existía. Entonces, todas estas cosas escondidas y todas estas cosas maravillosas de la Biblia las vamos a ir, por favor, estudiando, analizando, investigando con lupa, con microscopio, porque es ya tiempo que la iglesia de Dios pueda salir de la leche y ya podamos comenzar a comer algo mucho más sólido, que es la palabra de Dios. Ahora bien, para esto es muy importante que recordemos algo. Necesitamos aprender a pensar. Todos se quedan ahorita así. ¿Qué querrá decir con que yo necesito pensar? ¿Que acaso soy un mono o un simio? ¿No pienso o no razono? Bueno, cuando estoy diciendo necesitamos aprender a pensar, el pensamiento dentro de la filosofía griega o dentro de Sócrates, Platón, Demóstenes, etcétera, etcétera, significa no solamente pensar en algo, sino meditarlo, comerlo, asimilarlo hasta que tú lo entiendas. Y esta es la palabra que se usó en el hebreo, meditar. Salmo número 1: de día y de noche medita en este libro de la ley. Dios le dice a Josué, Josué 1:8 y 9, Josué medita día y noche. O sea, medita es la palabra que se usa para las vacas. Cuando una vaca come, tiene varios estómagos. ¿Sabían ustedes eso de las vacas? Entonces la vaca come la paja o la hierba y hace esto. Y le da, y le da, y le da, y le da, y después de 10 o 15 veces la pasa a los intestinos. Eso es la palabra meditar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, de tal manera, y comienzas, de tal manera, ¿de qué manera, Señor? Y ahí hay una pregunta. Amó Dios al mundo, ¿nos amaste? ¿Qué significa el mundo? ¿Las personas o el planeta Tierra? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa que nos diste a tu Hijo? Y te vas analizando cada frase, la vas asimilando, vas pensando en ella, y de repente, eureka, como decían los griegos, lo entiendes y comienzas a descubrir la iluminación que necesitamos de la palabra de Dios, que nos la da el Espíritu Santo. Entonces ya adquiere la Biblia vida a tu espíritu, porque has aprendido a leerla. Y no basta leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, pensar en ella y hay que memorizarla. Yo no les pido a nadie que levante su mano en esta mañana, pero ¿cuántos de ustedes memorizan 2 o 4 versículos diarios? Si yo te paso al frente, de perdidas, ¿puedes decir de memoria el Salmo 23? ¿Ya de perdida? ¿O podrías decir de memoria el Salmo 90? ¿O nada más Juan 3:16? Estoy hablándoles muy en serio, O sea, si el cristiano no memoriza la Biblia, no vas a poder expandir tus pensamientos ni tu comprensión de la voluntad de Dios. Tenemos que memorizarla todos los días. Ponte en un papelito, Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo pones ahí en tu espejo, lo pones en tu carro, en lugar de venir con el celular ahí, lo pones en tu oficina, lo pones en tu computadora y estás pensando y repitiéndolo en la noche. Mi amor, por favor, pídeme que te repita tus versículos, y le estás dando y dando. Hermano, es que a mí no se me queda nada, porque nunca piensas. Yo no tengo memoria porque no la has practicado. Pero si no estás en un psiquiátrico, tienes memoria. Si no estás mal de la cabeza, tienes memoria. Y no se te quedan las cosas porque nunca lo has practicado. Es como un músculo la memoria. Tenemos que estar ejercitando y vas a descubrir que podemos llegar a memorizar capítulos enteros, salmos enteros de la Biblia. Entonces todo esto es lo que se llama, y lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta: esfuérzate en la gracia de Jesús. Necesitamos poner más de nosotros para poder comprender más la mente de Dios.
Hace muchos años, en Job capítulo 38, versículo 4, Dios le hizo esta pregunta a Job. Ahora bien, si a la iglesia ni la Biblia traes, pues ya no queda más cosa, ¿verdad? Más que llorar. Porque ya venía a la iglesia sin la Biblia, pues ya entonces ya no hay manera de poder explicar nada. Job 38, 4. Dios le hizo esta pregunta a Job hace muchos años. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, esta pregunta nadie la ha podido contestar. En el afán de poder nosotros los seres humanos tratar de descubrir el origen del universo, o cómo el hombre fue puesto por primera vez, qué fue primero, el hombre o la mujer, fue realmente una primer pareja la que comenzó en el planeta Tierra, y además hacia dónde se dirige el universo y nuestra vida. En este afán de descubrir las cosas, ¿qué hemos hecho? Muy bien, hemos utilizado dos medios: la ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento humano, cuando es la ciencia secular. Entonces, a través de la ciencia, los científicos han inventado, han hipotetizado, han especulado, han filosofado, tratando de cómo comenzó todo, e inventaron una teoría. Por eso se llama teoría. ¿Cuál es esta teoría? Se le llama el Big Bang, o la gran explosión. El universo, dicen los científicos, que no tiene nada de ciencia en esto, porque no es científico, porque para que sea científico tiene que ser demostrado. Entonces, como no se puede demostrar por medios naturales ni en un tubo de ensayo cómo comenzó el universo, los científicos dicen que fue una explosión, y que de esa explosión se formaron los planetas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el siglo XX, cuando comenzaron a profundizar en la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿qué dice la primera y la segunda ley de la termodinámica en la física? Que nada se crea ni se destruye, y que todo está sufriendo un deterioro, una descomposición, todo se echa a perder. El carro le tienes que cambiar el aceite, tenemos que pintar los edificios, yo tengo que estar tomando vitaminas, haciendo ejercicio, nuestro cuerpo celularmente se está muriendo, el universo entero está sufriendo un desgaste. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. Las galaxias se están cada vez expandiendo y alejándose más y más y más unas de otras. Esto es lo que establece inexorablemente la primera y la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, estas leyes están declarando que es imposible que el universo haya comenzado con una explosión. ¿Por qué? Porque al decir que sí, el universo comenzó con una explosión, y de la explosión surgió la materia, el tiempo y el espacio, estamos contradiciendo las mismas leyes de la física. Señores físicos y astrofísicos que nos acompañan y que nos escuchan a través de las redes sociales, ¿cómo puedes tú ser físico y astrofísico y contradecir, enseñarles a tus alumnos, venimos de una explosión y venimos de la nada, todo fue un accidente, y contradecir las leyes que te han enseñado, que son la base de la misma física? Entonces, nada se crea del desorden al orden, todo es al contrario. Si yo tengo una enciclopedia y recorto en pedacitos todas las hojas de la enciclopedia y las pongo debajo de un ventilador, ¿cuántos millones de años tomaría para que se pusieran de la A a la Z en orden? Yo les contesto, 10 a la 12ª potencia. Infinito, nunca se haría tal cosa. ¿Cuánto tardaría para poner a 3 changos en un piano para que sacaran la 9ª sinfonía de Beethoven? Nunca jamás podría ser eso, una certeza se podría alcanzar, nunca jamás.
Entonces es imposible, y al mismo tiempo, si llegamos a la conclusión, todo surgió de una explosión. Muy bien, maestro, le voy a seguir la corriente a lo que usted me está enseñando. Usted me enseña que la materia surgió de la nada. Ahora, ¿la nada produce algo? La nada no produce nada. Y si comenzó con una explosión, ¿quién la produjo la explosión? Tuvo que haber un acelerador que haya producido eso. Pero si no había nada antes de la explosión, ¿qué la produjo? Y seguimos esta línea filosófica y acabamos con la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Y el pensamiento quién lo produjo? Virgen de María y José. ¿La materia produce el pensamiento? La materia produce pensamiento. Un pedazo de roca, un pedazo de materia produce el pensamiento y la conciencia humana. Entonces se dan cuenta que estamos pensando. Es a lo que me refería. Cuando comenzamos a aprender a pensar y a seguir la lógica elemental, que es la línea que se tiene que usar para poder llegar a una verdad, necesitamos aprender a pensar y no aceptar simplemente, pues venimos de Chita, el universo fue hecho de una explosión, y en las universidades y en los museos se sigue enseñando esto y la gente nunca se para a pensar si es verdad lo que te enseñaron. Otro ejemplo, todos nosotros venimos de la religión popular, de aquí en México. Mis padres, ¿verdad?, eran sumamente religiosos. Mi hermano Alejandro y yo, que él me guió a Cristo a mí hace 43 años, éramos así de misa de las 6 de la mañana, muy religiosos. Y mi padre era una persona bastante culta, ¿verdad?, era ingeniero civil y era una persona que le gustaba mucho la filosofía también. Y un día me dijo esto: Armando, me voy a poner a pensar algo. ¿Es posible que nosotros los oremos y nos inclinemos ante las estatuas? Una vez me dijo papá, inclinarse ante una estatua, oye, hey, ¿me oyes? No oye. ¿Ve? Tampoco ve. ¿Se mueve? Tampoco. ¿Ante quién estoy adorando? Y me puse a pensar, porque mi papá me puso esa pregunta, diciéndome que realmente él no creía tampoco en lo que la religión le había enseñado. Ahora, ¿es posible que lo que nos enseñaron contradiga la Biblia? Cuando la Biblia dice que somos santos ya delante de Dios. ¿Y por qué las personas que pertenecen a estas religiones, síganme con mucho cuidado, no se ponen a pensar que lo que están aceptando es completamente cuestionable y es ilógico y no puede ser? Porque no queremos pensar. Y tenemos ya que llegar a un momento en que tenemos una capacidad impresionante aquí adentro, todos. No es de que naciste inteligente y que otros nacieron brutos. No, todos nacimos con un cerebro y todos tenemos la libertad de poder expandir lo que tenemos aquí, así, o así, o así, o cuando te mueras, como chinche, así te mueres. Con lo único que supiste, nunca quisiste pensar, todo lo aceptaste de una forma deliberada y nunca quisiste obedecer a Dios, de meditar y leer la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? Entonces el ser humano ha buscado la ciencia jamás, escúchalo, nunca, díselo a tu maestro, podrá demostrar el origen del universo. Porque para que sea científico, ¿qué cosa? Tiene que ser repetitivo. Ahora muy bien, por eso son teorías. ¿De dónde venía el ser humano? De Chita. ¿Realmente venimos de los animales? ¿Puede un camello convertirse en un hipopótamo? ¿Puede una jirafa convertirse en un venado? ¿Puede un tiburón convertirse en una ballena? ¿Puede una bacteria convertirse en un microbio o un microbio en una bacteria o una bacteria en otra partícula microscópica del mundo microscópico? Esto contradice la genética. ¿Qué dice la genética ahora que descubrieron el ADN? 1954, los doctores Crick y Watson.
que tenemos dentro un software en las millones de células de nuestro cuerpo, donde dentro de mi célula tengo una particularidad donde está escrito quién soy. Esto está tremendo. Dentro de nuestro cuerpo, en cada una de tus células, está escrito quién eres, cuántos años vas a vivir, qué color de ojos tienes, qué color de tu piel es, el color de tu cabello, la altura, la mancha de tu abuelita, las orejas de papalote de tu abuelo, el carácter emocional berrinchudo de tu mamá, etcétera, etcétera. Todo eso está concentrado en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, ADN, dentro de nuestra célula. ¿Quién puso esa información ahí? El ADN de un camello es diferente al ADN de un hipopótamo, de un tigre, de un perro, de una vaca, etcétera, etcétera. La biología y la genética impiden la mutación de una especie a otra especie. ¿De dónde inventan que venimos de los animales? Nunca se han puesto a pensar. Ya la biología, las leyes de la ciencia, de la física, contradicen la teoría de la evolución que te enseñan en la universidad. ¿Y por qué te la siguen enseñando? Porque esos maestros que te la enseñan no quieren pensar. ¿Y por qué no quieren pensar? Porque les falta honestidad intelectual. Porque si fueran honestos intelectualmente podrían decir, oye, la biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. La física impide la evolución. ¿Por qué? Porque no venimos de menos a más, vamos de más a menos. La genética impide la evolución por la construcción del ADN, que no se puede hacer una mutación de una especie a otra especie. Y como dijo Dion Teofilito, en mi tierra, y seguirán buscándolo. El famoso eslabón perdido. Entonces, cuando tu maestro se vuelva a levantar en la universidad y te diga, venimos de los animales, y Darwin realmente no se ha equivocado en su libro El origen de las especies, levántate y dile a tu maestro, deme usted una muestra de una mutación de una especie a otra especie, y voy a creer que venimos de chita. Pero se sigue enseñando. ¿Por qué se sigue enseñando? Porque no quieren pensar y porque saben que si se ponen a pensar van a acabar en la Biblia. De todas las teorías que existen en el mundo, no hay más que lo que nos han enseñado en la escuela, que venimos de una evolución accidental, fortuita, que venimos de los animales, y la otra explicación de dónde venimos está en la Biblia. No está en el Corán, ni en los Vedas, ni en el Tripitaka de los Budas, ni Mahatma Gandhi, ni de Confucio, en ningún otro libro sagrado, ningún otro libro de los billones de literatura que existen nos dicen de dónde venimos y quiénes somos más que la Biblia. Ahora, ¿de veras dice eso la Biblia? Es lo que vamos a ver. Y no solamente lo dice, sino que lo comprueba. Y conforme el mundo pasa y la ciencia evoluciona, la ciencia dice, y la Biblia tenía razón. Durante siglos se preguntó por qué José no se metía con María para que naciera Jesús. Se aceptó y la iglesia romana dijo, es un dogma de fe. Tienes que creer que Jesús no se metió con María porque es un dogma de fe, sin dar ninguna explicación. Sin embargo, en 1954, lo compartimos en el desayuno ayer, se descubre el ADN y se descubre que el ser humano está dividido en dos, hombres y mujeres, macho camacho y las reinas de la casa. Más nos vale. Ok, ¿qué determina que tú hayas nacido hombre? ¿Y qué determina que tú hayas nacido mujer? ¿Sabes qué determina que seamos los hombres y que tú hayas nacido mujer? Nuestros cromosomas. Los cromosomas de la mujer son XX.
El hombre tiene XY. El cromosoma Y no lo tiene la mujer, lo tiene el varón. En otras palabras, cuando mi papá se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá ovuló el cromosoma X de mi mamá y nací macho camacho. Y si tú eres mujer, cuando tu papá tuvo relaciones con tu mamá, el cromosoma X del varón ovuló el cromosoma X de tu mamá y naciste mujer. Y hemos llegado a un siglo, el siglo XXI, donde se está discutiendo el género con la famosa biología del transgénero, y decirles que si un niño se quiere vestir de mujer, que lo dejen, y si una niña se quiere jugar a los soldados, que la dejen y que se vista de soldado, cuando la misma biología es la que determina. Cerremos ya la Biblia, la biología determina quiénes somos. Entonces, si tú hazte un examen de sangre y tienes la Y, eres hombre. Nadie te va a cambiar y es imposible que te cambien tu masculinidad. Así te hizo Dios, así acéptalo. Y si tienes los dos X, eres mujer. Y nadie se atreva a cambiar tu feminidad con la cual Dios te creó como mujer. Hemos llegado a un grado de dioses, de decir, cambiemos a este hombre en mujer y esta mujer en hombre. Y llegar al grado que es el síntoma más grande de descomposición social, de poder llegar hasta el matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y destruir el patrón de la familia que tiene su origen en la Biblia, y creer que ahora la familia es hombre, con niños, mujer y mujer con niños. Y la Biblia dice que la familia es un hombre con una mujer que fue la que parió a mis hijos, y esa es mi familia delante de Dios. ¿A qué grado hemos llegado por no pensar? Lo aceptamos todo y se está convirtiendo en normal. Ya se está aceptando como algo normal. Ya están en las bodas de hombres con hombres. Ay, mijito, que se casó con Pepe y Pepe con Carlitos. Que sean felices. ¿Cuál felices? Es una mentira. El 63% de las personas que se han querido cambiar el sexo en el transgénero, lo dicen los psiquiatras, se han suicidado. Cuando una persona pierde su identidad, lucha con demonios que tratan de robarte tu identidad y confundirte, y vienen las depresiones, vienen las luchas angustiosas de las emociones y los sentimientos, porque el diablo te está atormentando. Tienes que ser libre en el nombre de Jesús y aceptar como Dios te hizo. Nadie aplaude, pero que Dios los bendiga. A la palabra de Dios. Muy bien. Y por otro lado, en su afán de descubrir el origen de las cosas y del universo y nosotros, se ha recurrido a la ciencia y a la brujería, al ocultismo, a las limpias, a tratar de penetrar en el mundo del más allá, con espíritus, con contacto con los muertos, con contacto con los espíritus, porque no sabemos quiénes somos, ni a dónde se van los muertos, ni qué nos da la energía, ni qué nos da el poder. El hombre ha caído en la brujería desde los tiempos de Babilonia, en la Torre de Babel. La Biblia dice que la brujería, la astrología, la magia tuvieron su origen en Babilonia, que es la ciudad más nombrada después de Jerusalén en la Biblia. Comienza la Biblia en Génesis 10 con Babilonia y termina en Apocalipsis 17 y 18 con Babilonia otra vez, porque significa confusión. El hombre sin Dios está confundido, y por eso hemos tomado caminos que la evolución, que la brujería, que el ocultismo, que voy a cargarme de energía en las pirámides de Teotihuacán, voy a consultar a los muertos con los mediums que me hagan limpias. Todas estas cosas son el fruto de la ignorancia de la Biblia. Jesús dijo: yo soy la luz, y bajó del mundo hace 2000 años para alumbrar nuestros ojos. Vivimos en un mundo oscuro, santos de Dios, damas y caballeros, un mundo perdido. Cada quien trae su rollo, cada quien por su camino.
Ya los gobiernos no saben cuál gobierno, cuál ideología es la buena. Los economistas están perdidos, las religiones están perdidas, la filosofía está perdida. Ya no hay forma de relativismo, humanismo, hedonismo, etcétera, etcétera. El mundo sigue así, ¿por qué? Porque estamos en tinieblas. Y Jesús hace 2000 años vino a sacarnos de las tinieblas. Y te ofrecen esta mañana, y ustedes que nos escuchan, salir de esa oscuridad, que las vendas se te caigan, recobrar tu verdadera identidad y ser feliz con una vida en abundancia, que es la vida que Cristo nos vino a dar. Muy bien. Ahora veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Tito, en la Biblia, que desde el principio Dios hizo una promesa desde que Él creó a entidades espirituales que no todos se llaman ángeles. Vamos a comenzar a aclarar términos. La Biblia le ha llamado ángeles a los serafines, a los querubines y desde luego a los ángeles. La palabra malak, con M de mamá y K al final, malak, en el hebreo significa enviados o correos. Y la palabra angelus en el griego, que se tradujo ángeles, significa lo mismo, mensajeros. Entonces, Dios creó, lo vamos a ver, serafines que se encuentran arriba de Dios. Arriba, todos los días diciendo santo, santo, santo. Dios creó después a otras entidades espirituales que se llaman querubines. La palabra querubín significa los que arden en el hebreo, los que arden. Y acuérdense que cuando Dios diseñó el arca en el tabernáculo, puso 2 querubines, ¿se acuerdan? Inclinados con alas, 2 alas cada querubín, mirando hacia el propiciatorio, hacia donde la sangre, el sumo sacerdote, una vez al año la derramaba. ¿Por qué? Porque los querubines en la Biblia significan la protección de la santidad de Dios. Entonces, los querubines no son mandados al mundo ni al universo, son criaturas que están cerca de Dios, pero los ángeles son las criaturas que Dios creó y que se parecen a nosotros. Los ángeles son igualitos a los seres humanos. Si se apareciera ahorita un ángel, no distinguirías si es un ángel o es un ser humano. Dice Hebreos 13:4 que muchas veces hemos hospedado gente que no nos hemos dado cuenta que son ángeles. Aun cuando en su verdadera esencia los ángeles son altos, ¿verdad?, luminosos y fortísimos. Uno solo mató en el Antiguo Testamento a más de 3000 filisteos. Entonces los ángeles son los mensajeros de Dios, las criaturas que Dios ha enviado desde donde Él habita hacia el mundo donde tú y yo vivimos. Y los ángeles, dice Hebreos capítulo 1, nos sirven a nosotros para cuidarnos. Salmo 30 y 90 también, a sus ángeles mandará ante ti que tu pie no tropiece en piedra. Y son luminares que nos guardan y nos han guardado muchas veces de muchos accidentes y de muchas cosas que nos pudieron haber sucedido de no haber sido por su intervención invisible. Entonces esto es muy importante entenderlo. Los querubines no son ángeles, los serafines no son ángeles, los ángeles son los mensajeros, los que han venido al mundo a cuidarnos y a observarnos las 24 horas. En Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, vean ustedes que antes de que Dios creara a los ángeles, querubines y serafines, antes de cualquier cosa, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Escucha, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de ¿cuándo?
antes de que nada fuera creado, Dios prometió que a las criaturas que Él iba a crear fueran eternas. Y todas las criaturas que Dios ha creado somos eternas. Tanto los ángeles caídos que van a ser condenados serán condenados. Nosotros viviremos eternamente. Entonces es lo que se llama la vida eterna, que es la vida con Dios. Dios diseñó, planeó que todo lo que existiera fuera eterno porque Él es eterno. Entonces Dios le plació en su sabiduría crear la eternidad para que nosotros pudiéramos vivir en ella. Vean por ejemplo en Isaías capítulo 57 lo que la Biblia dice acerca de la personalidad y de la esencia de Dios. Isaías 57 versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita. ¿Dónde habita Dios? Ahorita explicamos qué es la eternidad. Ahí vamos a entrar ya. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora sí, pongan mucha atención. Ya vamos a comenzar a aclarar muchas cosas. La eternidad, supongamos que está así, ¿verdad? En un espacio ilimitado, desde luego. Dios habita en la eternidad. La eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay pasado, no hay futuro. Cuando Jesús se revela a Moisés, Éxodo capítulo 3, le dice: yo soy el que soy. O sea, el que es, ¿verdad? Ahorita. Él es el Dios del presente. Yo sé que es difícil de entenderlo porque nosotros habitamos en 4 dimensiones donde hay pasado, presente y futuro, pero ahorita los fusibles no se les van a fundir. Entonces, la eternidad es donde Dios habita. Dios, entonces, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó abajo de la eternidad 3 cielos. El cielo donde Él habita, el cielo cósmico y el cielo atmosférico. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ahí Pablo menciona los 3 cielos. Entonces, estos 3 cielos no existían siempre. Fueron creados abajo de la eternidad. Ahora, cuando Dios crea el tercer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, Dios crea unánimemente, junto con los 3 cielos, el tiempo, la materia y el espacio. Génesis 1:1. En el principio Dios creó. Cuando estamos hablando del principio, recuerden esto, no es el principio de nuestra creación. No es el principio de nuestra creación, porque es muy claro que los ángeles existían antes que nosotros, como lo vamos a ver. Fueron creados antes que nosotros. Entonces, cuando Dios dice, en el principio de Dios, ahí comenzó el tiempo. Ahí comenzó la materia, ahí comenzó el espacio. Entonces, en este principio, síganme con mucho cuidado, ya estamos abajo de la eternidad. Comenzó el tiempo, el espacio y la materia. En este principio Dios creó los cielos y la tierra y los ángeles. Y cuando Jesús dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y primera de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que nuestras manos palparon y vieron tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Juan 3 veces te repite que este principio fue antes de nosotros. No es cuando nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados después del principio, como lo vamos a ver en el versículo 2 del Génesis, que algo pasó en el principio
que Dios volvió a recrear la tierra, a crearnos a nosotros después de los ángeles, para ponernos arriba de los ángeles, gobernar a los ángeles, y la regamos. Y Satanás, Lucifer, volvió otra vez a ocupar el planeta Tierra y el universo, hasta que vino Jesús, le quitó el poder a Dios, Jesús a Lucifer, y el poder que tenía Lucifer nos los dio a nosotros los cristianos. Y mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Entonces Lucifer sigue teniendo el poder que perdimos nosotros con la caída de los Adán y Eva, los primeros padres, pero que se volvió a recobrar con la muerte de Cristo, y nos entrega a nosotros Dios el Espíritu Santo, porque recibirán poder. Hechos 1:8. Vean que si no ponemos en orden todo, no entendemos el Nuevo Testamento. Ese poder es ¿para qué? Para que el que tiene control de nuestro planeta y del universo no se acerque a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a tu trabajo, ni a tus finanzas, porque mucho mayor es el que está aquí adentro que todos los millones de demonios que pueda haber en tu casa. Ya, por favor, no digan: pastor, ¿puede venir a mi casa a echar el chamuco fuera? Pastor, oigo ruidos en mi casa, tengo mucho miedo, ¿puede venir a orar por nosotros a la casa? ¿Qué no sabes que tú tienes el mismo poder? ¿Pero por qué no lo sabes? Por la ignorancia de la Biblia. No la estudias, no la meditas, no la lees, no te ha iluminado el Espíritu Santo el entendimiento para saber que en tu casa tú eres el sacerdote con tu esposa, y tú puedes llegar a tu casa y en el nombre de Jesús aquí se va cualquier espíritu que no sea el de Dios, y aquí habita Jesús, y mi casa es tuya, Señor, mi dinero en el banco no es mío, es tuyo, todo lo que tenemos es tuyo, cualquier daño que le quieran hacer a tus bienes, Señor, te lo hacen a ti, no a mí, porque me pongo a tu disposición, porque tú me hiciste, y de tu gracia damos y de tu gracia recibimos. Dios pues diseña que nosotros entremos a la eternidad. Entonces cuando Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, Él define la eternidad. ¿Qué es la vida eterna? Jesús nos lo explicó: conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Dice que te convertiste, ¿cuánto has conocido de Dios? ¿Cuánto sabes de su poder? ¿Cuánto sabes del propósito que tiene para tu vida? ¿Por qué vives con estrés todavía, con angustias, con desconfianza, con incredulidad? Ay, subió el peso y cayó el petróleo, hermano, ¿qué voy a hacer? Y si mi esposo se muere y no me da el seguro social, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿tu esperanza era tu esposo? ¿El petróleo? ¿El peso? Dios nos está viendo. Y dice primera de Pedro que somos sostenidos por la fe mediante el poder de Dios. Entonces, cuando tú crees, activas el poder de Dios. En el momento que dices: Señor, gracias porque no dependo del dinero ni de mi esposo, ni del diputado, ni de mi amigo, ni del próximo gobierno, ni tampoco mi felicidad depende de si mi esposo me hace feliz, o mi esposa me hace feliz, o mis hijos me felices. Todo depende de ti, de mi relación contigo. Cuando Dios ve esa confianza, te llena de su poder, y tienes la capacidad de volverte más que vencedor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me están siguiendo? Estamos pensando. Muy bien. Dice en primera de Juan capítulo 2, y explicando también la eternidad, porque es importantísimo antes de pasar y profundizar más. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos dio otra vez: la vida eterna.
Cuando yo oigo que hay cristianos que dicen que la salvación se pierde, les digo, ¿ya pensaron lo que están diciendo? Es que hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que parece que se pierde la vida eterna. Parece contra 200 que te dicen que no se pierden. Y de esos pasajes que parece que se pierde la vida o que se pierde la salvación, son completamente mal interpretados, lo han sacado fuera de contexto porque no los han estudiado a la luz de las demás partes de la Biblia. ¿Qué es la vida eterna o vida temporal? ¿Cuál es la diferencia? ¿No sabes cuál es la temporalidad? He venido para darles vida temporal. ¿Eso dice la Biblia? No, ¿verdad? Nos viene a dar vida eterna. O sea, cuando un cristiano recibe al Espíritu Santo, en ese momento, dice Efesios capítulo 2, en ese momento entramos a la eternidad. Ya somos eternos. Por eso no vamos a morir espiritualmente jamás ya. Vamos a morir físicamente, nos van a enterrar, pero vamos a seguir viviendo. Tu pariente que se murió la semana pasada, no digas que se murió, pasó a mejor vida. Él sigue viviendo, seguimos viviendo. Esta es la esperanza que Dios nos ha traído, que esta vida no lo es todo. Vamos a seguir viviendo. Y tú lo tienes que creer. Y cuando tú lo crees, no hay nada que te pueda detener, porque para nosotros es ganancia la muerte. Entonces, esta eternidad entra a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ya estamos sentados, dice Efesios 2, con Cristo. Ya somos más que vencedores, Efesios 1:3. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Que ya no le puedo decir a una persona, Dios te bendiga. No hay ninguna parte del Nuevo Testamento donde diga, Dios te bendiga. Porque dice la Biblia en Efesios 1:3 que ya hemos sido bendecidos. Entonces yo le digo, que la gracia y la paz sea contigo. Lean todas las cartas de los apóstoles y jamás dicen que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque ya estamos bendecidos. En otras palabras, ¿tú crees que por decirme Dios me bendiga me va a bendecir? No, ¿verdad? Me va a bendecir si yo ando camino con Él, no porque tú me lo digas. Y menos una persona que no es cristiana, Dios te bendiga. Mentiras, nunca lo va a bendecir. Al contrario, mientras él no reciba a Cristo, su vida irá de maldición en maldición, de botella en botella, de droga en droga, de cine en cine, de teatro en teatro, buscando siempre y sin encontrar. Las bendiciones entran a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ubicarnos en tantas cosas en la cristiandad? Y entender qué es lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida temporal. ¿Eso dice? Vida eterna, para siempre. Nadie jamás nos las puede quitar. Nadie nos puede separar, ni pobreza, ni desnudez, ni demonios, ni ángeles, ni nada. ¿Y qué pasa si me quiero yo alejar de Dios? De la oreja te trae de regreso. Lee el capítulo entero de Hebreos capítulo 12. Dios al que ama y se le brincan las trancas, a esos chivitos que se le brincan las trancas, va y les rompe la pata para que regresen heridos al rebaño. Pero es preferible, dijo Cristo, que pierdas el brazo y pierdas las piernas y te quedes ciego o tengas una enfermedad, a que entres entero al infierno. Somos propiedad de Dios. Nadie nos puede arrebatar la vida eterna. Nadie. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En otras palabras, tú puedes tener una religión, ser católico, bautista, venir aquí a Vida Nueva, carismático, nazareno, mormón, no me importa la religión que tengas. Si tú tienes una religión y no tienes al Hijo, no tienes más que una religión, no tienes la vida eterna. Para tener la vida eterna necesitamos que Jesús entre a nuestra vida. Es un regalo que Dios nos da,
que le abras tu corazón y que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Porque Él es el Hijo de Dios, el poseedor de la vida eterna. Y finalmente, regresamos a Génesis capítulo 1 y vemos nosotros que al abrir la Biblia, el Espíritu de Dios, lo primero que hace al abrir la Biblia es llevarnos a las primeras palabras que Dios consideró, porque son las primeras palabras de Dios. Dios consideró que era lo primero que tenía que decirnos, que toda la creación tuvo un principio, en el principio. El universo no es eterno, hubo un principio. La ciencia, gracias a Dios, el siglo XX lo reconoció por la segunda ley de la termodinámica, que es imposible que el universo haya sido eterno. Tiene que haber tenido un principio, como la Biblia lo establece y como las leyes de la física lo confirman también. Ahora bien, si el universo tuvo un principio y nosotros de ese principio nos alejamos cuando pecamos contra Dios, cuando tú recibes a Jesucristo, tu vida comienza a tener un principio. Comienzas otra vez a caminar con Dios. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Porque en el momento que tú lo haces, en el principio de mi vida, fue hace 43 años, mi vida antes de que yo fuera cristiano era un desastre. Pero cuando comencé con Cristo, comencé a caminar con Dios. Y a partir de ese momento, todas las bendiciones de Dios, el plan de Dios, la eternidad, lo comencé a comprender. Las vendas se nos caen de los ojos y comenzamos a ver la luz de Jesús. Ustedes son la luz, dijo Jesús, Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios te quiere salvar para que vayas con tu familia que está en la oscuridad, en el paganismo, en la idolatría, en las religiones. Somos la luz del mundo a tus amigos, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu escuela, en tu secundaria. ¡Alumbra! Levanta la voz. No seamos cobardes. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué importa lo que el mundo diga de nosotros? Caminemos con la bandera de la verdad, de la santidad y de la justicia y alumbremos este mundo que sigue en tinieblas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos las verdades del universo, de nuestro origen, de la importancia de entender y pensar claramente lo que tú nos has dejado como nuestra herencia. Gracias, Señor, porque eres tan maravilloso y tan grande y tan poderoso que queremos cada día conocerte más. Por lo cual pedimos que nuestro Dios y Padre de Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé a cada uno de ustedes un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Jesús. Ser más que vencedores, ser guerreros y guerreras de Dios, valientes, porque aunque venga el enemigo como un río, levantaremos bandera contra él, porque mayor es el que está dentro de nosotros. Y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo y seamos capaces de llegar al final de nuestra vida y acabar diciendo con el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual nos está esperando la corona de la vida. Y todos ustedes en esta mañana que no tienen a Cristo, que no estás seguro de que Jesús vive en tu vida, ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por las redes sociales, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos
que a los 3 días te levantaste entre los muertos y que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.